Bienvenidos, esto es Armando Diálogos, programa de análisis sobre los retos de la actualidad en Durango, México y el mundo. Armando Diálogos, programa conducido por el licenciado Armando Ochoa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos por la señal de España TV. Y bien, pues el día de hoy tenemos un invitado especial, por el contador público Felipe de Jesús Coria Quiñones, consejero presidente del Consejo de Participación Social y también del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, quien vino, este invitado especial, a dar una plática precisamente a lo que son los integrantes de Coparmex, una plática muy interesante, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, pues un gusto que estés aquí con nosotros en Durango. El gusto es mío. Visitándonos. Y bien, una conferencia muy interesante, retos de la economía nacional. Estamos en una coyuntura muy importante para el país y este tema pues es fundamental. Platícanos, compártenos tus reflexiones sobre este tema tan importante. Creo que se está poniendo mucho énfasis en que viene un cambio de gobierno, que viene un partido que nunca ha gobernado después de 3 décadas, vamos a decir, de cogobierno entre PAN y PRI. Lo que yo quise enfatizar es que ese cambio, sin quitarle, por supuesto, ningún tipo de importancia, digamos, sin dejar de enfatizar lo relevante que es, se está dando también en el contexto de muchos cambios a nivel mundial que pudiéramos agrupar en dos. Son cambios tecnológicos y también cambios en la esfera político y social. Hay un cambio de época marcada por nuevas tecnologías, pero también marcado por decirlo de alguna manera, una especie de desacomodo entre lo que son las esferas política, económica y social. La economía, la política y la social estuvieron relativamente alineadas durante 3 décadas y ahora se han desacomodado. Cuando digo desacomodado es lo que parece funcionar para la economía no necesariamente funciona para la política o para la sociedad. No basta con dar buenos resultados en economía para tener éxito en política, pero también hay que decirlo, el que los resultados sean regulares, malos o mediocres en el ámbito económico agrava la capacidad de maniobra en lo político. Quizá la esfera que está en un mejor estado de salud, si lo podemos decir así, es la social. Vemos un dinamismo social en todos lados, no necesariamente bien canalizada, pero en última instancia vemos una sociedad muy viva. Creo que eso es interesante. Tú nos hacías precisamente un análisis de cómo tú veías los escenarios 2018-2024 como un cambio de época, y hablabas que este cambio que estamos viviendo es una sacudida, este cambio más importante en relación a lo que fue la llegada a la democracia a México, y que también se da un fenómeno interesante en el gobierno, en la parte política, cuando desde 1991 no se daba esta mayoría entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Para México, los cambios que vivimos a partir del 1 de julio o que se materializan el 1 de julio es el cambio más importante desde que México transitó a la democracia. Probablemente deberíamos de hablar primero en plural del tránsito a la democracia, fueron los tránsitos. Antes de tener alternancia a nivel nacional o escala nacional, tuvimos alternancia en varios estados. Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Jalisco y un larguísimo etcétera. En cualquier caso, esos cambios fueron muy relevantes y sientan las bases o algún parámetro de comparación con lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué es lo que cambia? Yo diría, para mí son 3 cosas. La emergencia de una nueva fuerza política que no corresponde a el sistema de partidos que había gobernado en México. Teníamos, si lo queremos poner de manera muy esquemática,
un cogobierno entre el PRI y el PAN que de alguna manera rinde cuentas de la mayor parte de los cambios en la democracia. Pondría obviamente también relevante el papel del PRD, sobre todo en la capital del país. Entonces, digamos, entre PAN, PRI y PRD explicábamos 90% de lo que pasó en México en el escenario político. Ahora estas tres fuerzas que se fueron protagonistas de la transición a la democracia pasan a ser minorías, pasan a ser parte de la chiquillada, y tenemos ahora un nuevo equilibrio político, o si lo quieres ver, un nuevo desequilibrio político. Y por otra parte, un tema que no es menor cuando vamos en lo que tiene que ver con el ecosistema económico financiero, en la administración de las grandes instituciones económico-financieras del país, públicas. Tenemos que la derrota de José Antonio Meade en las urnas el 1 de julio también significa la derrota de este semipartido que era el ITAM. Prácticamente no hay una dependencia relevante del poder público federal en donde los itamitas no fueran el grupo gobernante. Esta universidad privada que tenía, pues, de hecho, varias de las personas de la Secretaría de Hacienda y los equipos, como tú dices, financieros, provenían de esta institución del ITAM. Entonces, claramente eso va a cambiar. ¿Cómo va a ser el país gobernado por Morena? ¿Cómo va a ser el país con el PRI, PAN y el PRD en minoría? En algunos casos, pienso el PRD, una minoría con peligro de extinción. ¿Y cómo van a funcionar las dependencias económico-financieras con el ITAM perdiendo esta hegemonía que claramente tuvo? Y que hoy algunos lo ubican en la UNAM, ¿no? Muchos egresados de la UNAM. ¿Tú cómo ves esa...? No está claro que vayan a ser los de la UNAM, porque además falta todavía un rato para que se asienten literalmente para que se asienten los nombramientos. Faltan muchos nombramientos. Habría que esperar un poquito para decir quién domina en términos de centro educativo, pero lo único claro es que el ITAM no va a tener la hegemonía que tuvo. Que detrás de la hegemonía del ITAM pues debe de hablarse de una hegemonía de cierta forma de pensar o de cierto proyecto económico, ¿no? Me llamó la atención porque yo estuve en la plática que diste, es muy, muy interesante y que la estamos compartiendo con el público en televisión abierta. Es este parteaguas que se da con la crisis financiera de 2008-2009, que tú bien decías, no nos pegó, sí nos pegó, pero no nos pegó tan fuerte como crisis anteriores, como la del 94, pero que sí abre un parteaguas en los esquemas internacionales. Es decir, para México, si le preguntamos a cualquier persona, y me refiero incluso a expertos en economía, finanzas, cuáles son las grandes crisis, probablemente dirían 82, 94, digamos, abrumadoramente son las dos grandes crisis. La del 2008-2009, en términos de caída del PIB, fue muy fuerte. El PIB en México cayó 6% en el 2009, pero no significó una crisis tamaño cráter en México como si fueron 82 y 94. Lo que de alguna manera hay que estar conscientes es que en el mundo no fue así. El efecto tequila y otra serie de epicentros de terremotos que tuvieron como epicentro México fueron muy poca cosa comparado con la crisis de 2008-2009. La crisis de 2008-2009 es la mayor crisis económica desde la del 29 en Estados Unidos. 29 me refiero a 1929. Y cuando digo la mayor crisis, es la crisis del 29 trajo consigo nuevas instituciones, una nueva forma de política económica, el keynesianismo, pero también trajo la Segunda Guerra Mundial. 2008-2009 trae una crisis, mejor dicho, es la puntilla a una, si se puede decir así, una manera de entender el mundo, de actuar sobre él, que había nacido en los 80s y que de alguna manera se simboliza con la caída del muro de Berlín. El mundo está, a partir del 2008-2009, reflexionando
sobre cuál es el papel del Estado, cuál es el papel del mercado, qué significa tener entidades tan grandes. Se inventó este concepto, mejor dicho, se amplificó el concepto de too big to fail, demasiado grande para dejarlo caer. Aplicaba al sistema financiero internacional, a las grandes empresas bancarias que estuvieron en un riesgo real de quebrar. Todo eso es lo que entra en crisis y de alguna manera todavía el mundo sigue viviendo los efectos secundarios de esa crisis. Los efectos secundarios implican fundamentalmente la crisis de fe en un sistema de libre mercado donde se decía el gobierno siempre es parte del problema, las empresas son siempre parte de la solución. Ahora pues básicamente se dice sí pero no. Del otro lado, y no es un asunto menor, los países desarrollados están creciendo menos que los países emergentes. Las nuevas locomotoras de la economía mundial ya no están en Europa o en Norteamérica necesariamente, sino en Asia. Eso cambia absolutamente todo y en buena medida tenemos que entender lo que está pasando en México. Estoy pensando en la elección, pero también en otros temas, como parte de un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Hay un cuestionamiento de los partidos que han gobernado, hay un cuestionamiento de la forma de hacer la política económica y quizá habría que poner énfasis, así como el anterior momento nace con una especie de documento fundacional, un decálogo que era el Consenso de Washington. En este caso no hay algo equivalente. Se está escribiendo sobre la marcha. Un nuevo modelo para enfrentar estas crisis, tanto internacionales como la misma mexicana, que ahorita nos platicará. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos con Luis Miguel González, director editorial del periódico nacional El Economista, y seguimos platicando sobre lo que viene para México. Regresamos. Bien, estamos aquí en Armando Diálogos, dialogando precisamente con Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, quien vino a Durango a dar una conferencia muy interesante y pues nos lo trajimos para que comparta los contenidos de esta plática, retos de la economía nacional, y ya nos está platicando precisamente de todo este crack que se da a nivel mundial, que tal vez no lo sentimos tan fuerte en México. Y que dabas un dato impresionante, ¿no? Que equivalía a la destrucción 10 veces de la economía de México, el impacto de esta crisis mundial. Sí, la riqueza que se evaporó en la crisis de 2008, que nace en 2008-2009, es de 14 billones de dólares, es decir, millones de dólares, trillions, dicen ellos. Esta cantidad es equivalente a el PIB de México durante una década, bien, más o menos. Y fíjate que ahí, comentando, porque estaba ahí con un empresario, hay un documental que ganó el Oscar por esos años, Inside Job, está en inglés, Inside Job, si lo quieren buscar ustedes, donde este documental que gana el Oscar, donde por cierto el director ahí a la entrega del Oscar no se aguantó y le pidió al gobierno, pidió a la gente que debería de haber cárcel para muchos empresarios que habían violentado algunas pequeñas reglas de regulación. Y finalmente el documental habla mucho de esto, de esta crisis que se da en el paradigma o en la idea de que todo lo que hace la empresa está bien y de que no hay regulaciones o que no había regulaciones y las que había no se respetaban para darle fuerza a este libre mercado como solucionador de todos los problemas. ¿Tú qué opinas de esto? Que la crisis del 2008-2009 que se podrían autorregular, sí, y que esta autorregulación generó una especie de círculo virtuoso, entró en crisis conforme se empezó a conocer en detalle cómo se había gestado la crisis financiera de 2008-2009 en Estados Unidos. ¿Qué nos dice?
fundamentalmente que los grandes grupos financieros no tenían los controles que debían tener, ni en la parte financiera en el sentido de parámetros de a quién prestar o no, pero tampoco en la parte moral. O sea, había una falta de escrúpulos respecto a cómo tomaban riesgos, cómo decidían transferir esos riesgos a sus clientes o en última instancia a la sociedad. Hay que decir, Inside Job no es el único documental que trata el tema, o no es la única obra que trata el tema. También ganó el Oscar una película ficción basada en un libro de Michael Lewis que se llama The Big Short, que se llama, creo que, La Gran Estafa en español. Pero en suma, lo que nos dice la crisis de 2008-2009 es: el sector financiero no puede autorregularse, la corrupción no solo es un asunto de gobierno, hay una corrupción privada, y más importante, el mundo no va por el camino correcto, requiere una corrección de rumbo. En ese sentido se podría inscribir, y ahorita nos vas a platicar de cuáles son tus visiones de cómo se prefigura el gobierno de López Obrador. Se podría hablar que hay una tendencia mundial a tratar de poner orden, de poner algunas regulaciones, que no se deje tan a las libres fuerzas del mercado, ¿no? Que viene incluso del clásico liberalismo de Adam Smith, y que entonces estaríamos visualizando en los próximos años medidas gubernamentales para regular, tal vez no al 100%, pero sí meter algunos candados para impedir que las empresas tengan estas partes que tú hablabas de falta de ética, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta ocultaban sus estados financieros, ¿no? Su situación real de la empresa. Manipulaban, la contabilidad creativa. A ver, mi hipótesis es: el triunfo de López Obrador en lo económico refleja que la mayoría de la población quiere un cambio de rumbo, un cambio en la forma que funciona la economía. Cuando lo explicaba ayer en el contexto de la conferencia en Coparmex Durango, yo lo que decía es: lo que está pasando en México no es muy diferente a lo que está pasando en otros países. Tenemos la sacudida en España, en donde los dos partidos principales, PSOE y PP, están siendo retados por Ciudadanos y Podemos. Tenemos el Brexit en Gran Bretaña, tenemos el fenómeno de Trump en Estados Unidos. Hasta cierto punto, el propio caso de Trudeau en Canadá representa una exigencia del electorado de un cambio de rumbo. Y ¿cómo se vive esta exigencia de cambio de rumbo en México? Yo diría, la gente en lo económico está diciendo: es verdad que tengamos estabilidad, es cierto que no tenemos hiperinflación como tuvimos en los 80s, pero eso es muy poco comparado con lo que yo necesito. Y hay una economía que no ha generado la riqueza que se requiere y la ha repartido mal. Es decir, tenemos bajas tasas de crecimiento, un promedio de 2% anual durante 3 décadas, que es bajísimo para lo que México necesita. Es apenas por encima de lo que ha crecido la población, y lo que significa que el PIB per cápita prácticamente sigue donde estaba. Y por otra parte, tenemos que el bajo crecimiento está acompañado de una mala distribución. Por mala distribución entiendo por cada peso nuevo de riqueza que se genera, lo más probable es que la mayoría de ese peso quede en el 10% más rico, o, si lo quieres, en el 1%, el primer percentil. Dicho de otra manera, que 99% le toca ver como un 1% cada vez está más cómodo. Y tenemos un asunto que desde mi punto de vista es preocupante,
mejor dicho, tres estampas que nos dicen esto no está funcionando. Uno es, tenemos entre 45 y 55 millones de gente muy pobre, extremadamente pobre. Tenemos que más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Y por otra parte, cuando vemos las cifras del mercado laboral, tenemos un indicador del que se habla poco, que es la tasa de empleo en condiciones críticas, y es personas que trabajan 8 horas diarias o más, pero que lo que ganan no les alcanza para tener una vida digna. O sea, tenemos que 14% de la gente que trabaja 8 horas o más está viviendo en la línea de la pobreza o abajo de la línea de la pobreza. Es muy grave eso. Y decías un indicador importante, la clase media. Decías que ese es el peso de la clase media en México. Que una cosa que podemos decir, donde sí podemos hablar de un fracaso de estos 30 años de política económica, es que no ha logrado construir una clase media amplia en México, o mejor dicho, mayoritaria. En buena medida, México es un país, si lo podemos poner de manera muy simple, como si fuera una especie de tiramisú. Tenemos una capita muy pequeña de gente que está extremadamente bien, o que estamos extremadamente bien. Tenemos una capita relativamente pequeña que correspondería a la clase media, y tenemos que el mayor volumen en la copa está en gente que es pobre o extremadamente pobre. De alguna manera, si lo podemos decir como receta, un país puede o debe proponerse erradicar la pobreza extrema, y puede y debe ponerse como tarea que la gente que ahora es pobre pase a ser clase media. La clase media es la más exigente políticamente, pero por otra parte, con esa exigencia en política, lo que termina produciendo es una sociedad más estable, más dinámica. Que ese sería un factor positivo. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos con Luis Miguel González, director editorial del periódico nacional El Economista, que nos está haciendo una reflexión de los retos de México en este momento histórico. Regresamos en un momento. Muy bien, estamos aquí en Armando Diálogos con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, y estamos platicando sobre los retos de México en este momento histórico, y él aportó en una plática que vino a dar a Durango su análisis sobre lo que acaba de ocurrir en nuestro país y lo que está ocurriendo, y nos hablaste ahí una mezcla de coraje, frustración y esperanza. Sí, el coraje, yo diría, tiene que ver con, el tratar de analizar una sociedad a partir de las emociones. El que inventa este concepto es un sociólogo francés que se llama Dominique Moissy, y básicamente lo que dice es: las sociedades como colectivos de alguna manera reflejan mayoritariamente ciertos estados de ánimo. Cuando una economía crece, en términos generales produce optimismo. Cuando una economía está estancada o decrece, produce pesimismo. En México lo que tenemos, que de alguna vez se expresó el 1 de julio con más fuerza, es una sociedad que está enojada, que está frustrada, pero que también tiene esperanza. ¿Por qué está enojada? Pues yo diría fundamentalmente lo que produce coraje tiene que ver con corrupción, tiene que ver con inseguridad, y yo diría con una distancia de la clase gobernante respecto al ciudadano promedio. No se sienten representados, o no nos sentimos representados por quien gobierna, pero por supuesto que esta no representatividad de quien nos gobierna de alguna manera tiene mucho que ver con los pésimos resultados en combate a la corrupción, en inseguridad, y yo diría en términos generales en la calidad de los servicios públicos. Tenemos que, salvo muy honrosas excepciones, los servicios públicos en México son de calidad mediocre. Y
es parte de lo que estamos viendo. Tenemos frustración, yo diría, porque las expectativas no se han cumplido. La apertura comercial con el TLC, cuando se firma el TLC en el 91-94, es decir, hay que recordar que se acuerda 2 veces del TLC, primero con el gobierno de Bush y luego con el gobierno de Clinton, se decía que con el TLC, 25 años después, la brecha entre México y Estados Unidos iba a cerrar, que íbamos a ser una sociedad mucho más próspera, indiscutiblemente más próspera. Lo cierto es que el TLC sí ha generado riqueza, sí ha generado cierta prosperidad, sobre todo en las regiones que están más montados en el tren del TLC, pero lo cierto es que no se ha cerrado significativamente la brecha entre Estados Unidos y México. En algunos casos se ha ensanchado. Hay frustración también cuando uno piensa las reformas estructurales. Se supone que iban a producir, en el caso energético, que iban a producir gasolina más barata, electricidad más barata en las casas, y lo cierto es que eso no ocurrió. Y para decirlo con todas las letras, eso no estaba en el diseño de la reforma, pero sí estaba en la publicidad de la reforma. Yo creo que es uno de los casos de una de las peores campañas de publicidad de los últimos años en México, es la de la reforma energética. Fue una publicidad engañosa, digamos, aplicando las propias normas de la Profeco. Esa campaña debería haber sido prohibida, porque no vendieron la reforma energética como si fuera un producto milagro, y en realidad era otra cosa. Es una intervención en un sector que ha estado estancado, que ha generado muchos vicios, en parte por tantos años de tener monopolios públicos. Era una reforma para generar competencia, era una reforma para generar inversiones que a la larga sí pueden generar empleo, que pueden generar gasolina, diésel, electricidad más barata, pero cuando decimos a la larga es muy a la larga, 10 años, 15 años, no ya. Y entonces mucho de la frustración, del coraje, tiene que ver con esto, decir, tú me prometiste una cosa que no estoy viendo, que no está en mi refrigerador, que no está en la mesa de mi casa, que no está en el mercado laboral al que enfrento cotidianamente. Creo que matizando es muy importante decir, son 3 décadas que han traído muchas cosas buenas a México, pero no han traído todo lo que la gente necesita, y en esta tensión es parte de lo que estamos viviendo. Dicho de otra manera, no creo que sean 3 décadas perdidas. Creo que hay que valorar muchas de las cosas que han ocurrido como positivas, pero también reconocer que evidentemente lo que ha ocurrido no es suficiente, y sobre todo no es suficiente para la mayoría de mexicanos. Y creo que no solo hay un distanciamiento entre la clase política y la población o la sociedad, el mexicano promedio, si lo podemos decir así, hay una brecha entre a la gente que le ha ido bien, a la gente que nos ha ido bien, y a los que no. Y hay que reconocer que ese es parte del problema que estamos viviendo. ¿Y la esperanza cómo la ubicas? Evidentemente la esperanza en este momento tiene nombre y apellido, tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador. Hay una enorme expectativa de que las cosas pueden cambiar. Si lo queremos ver de manera casi metafísica, hay una energía social de cambio que está en el aire, lo podemos ver en muchas cosas. Y me parece, por decir lo menos, me parece muy bueno que haya esta esperanza. Es decir, si solo tuviéramos coraje y frustración, me puedo imaginar que seríamos como una especie de cuarto acumulando gases esperando que apareciera una chispa. Una olla express. Y en cualquier caso hay que decir que hay que administrar esta expectativa de cambio, hay que administrar esta esperanza con una cierta pedagogía que yo no estoy viendo claramente. ¿Qué entiendo por administrar con una pedagogía? Explicar a la gente que muchos de los cambios van a requerir paciencia, van a requerir más esfuerzo. Con mucha razón la gente dice, no, yo ya me he fregado mucho estos años, no me digas que tengo que esperarme más. Pero lo cierto es que para que tengamos cambios significativos y sobre todo sostenibles,
pues vamos a requerir sacudir muchísimas cosas. Una de las cosas por las que México no está creciendo es porque tiene muy baja productividad. La productividad no está creciendo lo que se necesita para generar riqueza. ¿Qué es productividad? Pues la capacidad de producir más riqueza con los mismos factores, que es dicen los economistas, es la única forma real de producir riqueza que a su vez se puede traducir en dividendos para el dueño de una empresa, pero en mejores salarios para los que trabajan allí. Hablabas tú que en las cifras de México en productividad son muy bajas en relación a países de Latinoamérica y no se diga otros países emergentes. La cifra que presentó Luis Videgaray arrancando el sexenio, cuando lanza un programa nacional de productividad, era, en las últimas 3 décadas la productividad en México ha crecido entre 0.5% y 1% anual, en promedio. En otros países como Chile, la productividad está creciendo tasas que son 3 o 4 veces superiores a las que ha tenido México. Eso explica por qué en estas 3 décadas Chile pasó de ser un país con un nivel de desarrollo inferior al de México a un país con un nivel de desarrollo superior al de México. Pero lo mismo ha ocurrido en Corea del Sur, en Polonia, en España, en China. Son países a los que si no vemos como puntos de comparación deberíamos de ver con más cuidado. Son países que han logrado acomodar estos ecosistemas político, económico y sociales, pero cuando menos en las variables económicas, son países que han logrado apuntalar un crecimiento de la productividad constante. Hablabas tú de 2 temas importantes que para ver hacia un poquito en el presente y hacia el futuro. De la incertidumbre económica hablabas un poquito, y hablabas un poquito de lo que pudieras tú visualizar como el plan económico del nuevo gobierno. En incertidumbre económica creo que es importante hablar de 2 cosas. Por un lado está la incertidumbre respecto a cómo se va a comportar la economía a partir o tomando como referencia lo que ha ocurrido en las últimas 3 décadas. Si va a haber un manejo responsable, equilibrado de las finanzas públicas, si vamos a tener autonomía del Banco Central o no, qué va a pasar con la política agropecuaria, qué va a pasar con la reforma energética, qué va a pasar con el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero la incertidumbre, si lo podemos decir, viene en 2 paquetes. Uno es este del que ya acabo de hablar, y el otro tiene que ver con cómo van a aterrizar en México megatendencias globales. ¿Qué va a pasar con robotización, automatización? ¿Qué va a pasar con el comercio que conocemos ahora cuando empiece a crecer el comercio electrónico? En México el comercio electrónico en este momento es un puntito en el mapa, un lunar en el cuerpo. Es 1.9% del comercio total es digital. En Gran Bretaña es 19%, en Estados Unidos 24%. Y cuando pasemos del 1.9 al 15, 20%, probablemente veamos que marcas comerciales que en este momento creemos que son indestructibles, las vamos a ver agrietarse. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa. Le llaman a este fenómeno retailcalipsis, que es como el apocalipsis del comercio al detalle. Eso no ha llegado a México y va a ocurrir. La robotización, por supuesto que va a llegar. Todo el tema de fintech, que es empresas financieras que nacen en el ecosistema digital y que no van a trabajar necesariamente con sucursales, sino que directamente van a poder hacer operaciones de colocación de dinero. Eso va a llegar a México, es un hecho. Y no solo las variables tienen que ver con cosas muy sofisticadas tecnológicamente. Otra variable que para mí es muy importante como megatendencia es demográfica, y es la población mexicana está envejeciendo como promedio. Evidentemente cualquiera de los que estamos vivos estamos envejeciendo, pero esto quiere decir que vamos a necesitar como sociedad en el presupuesto destinar cada vez más recursos a atender a personas que
empiezan a estar en la tercera edad. Este sexenio que está terminando vio pasar el gasto en pensiones y jubilaciones que hace el gobierno federal expresado en el presupuesto de más o menos 350,000 millones de pesos anuales a 720,000 millones. Se duplicó. Y se espera que en los próximos años 6 años se vuelva a duplicar. Vamos a tener el enorme reto del envejecimiento de la población yo lo vería de dos maneras. Uno, como un reto para el presupuesto, pero también es un reto para el sector privado. Servicios que en este momento son marginales pueden llegar a ser muy importantes para la economía de los próximos años. Atención y cuidado de ancianos va a ser, yo diría, una de las áreas en donde más vamos a crecer o más va a crecer como oportunidades para el sector privado. Dabas un dato de Japón en relación a los pañales. Japón es el primer país, podemos decir, en la historia de la humanidad en donde se venden más pañales para personas de la tercera edad que pañales para bebés. Es una imagen del futuro no tan lejano. Probablemente Japón llegó rápido por una combinación de factores. No tienen una política de aceptación de migrantes masiva, tienen pocos hijos por matrimonio o por pareja y una serie de cosas, pero en cualquier caso no es ese es el futuro, un futuro que ya tenemos que ir previendo. Y vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestro invitado Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Pues sí, aquí seguimos en Armando Diálogos con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Aquí le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y esperamos que también tenga una feliz estancia aquí en Durango. Y bien, queremos cerrar con tu visualización del plan económico de López Obrador, lo que se visualiza, y lo ponías muy didáctico, también hablabas de lo bueno, lo malo y lo feo de esto. A ver, el plan económico de Andrés Manuel López Obrador, para decirlo con todas las letras, es un plan económico que en realidad está hecho de varios planes económicos. Es decir, y con esto quiero decir, hay anuncios que tienen que ver con mercado laboral, hay anuncios que tienen que ver con sector agropecuario, hay anuncios que tienen que ver con sector energético, hay anuncios que tienen que ver con industria de la construcción e infraestructura, con desarrollo regional. Entonces, para ser justos con él y con su equipo, lo primero que habría que decir es la reconstrucción de este plan en algún sentido es arbitraria, porque lo que uno hace es decir, oye, me llama la atención estos anuncios. Si lo podemos decir de esta manera, tenemos anuncios de cambios importantes en la política relacionada al campo. Tiene que ver con básicamente dos cosas. Aparentemente no se tocaría la parte que está funcionando bien, que es agricultura de exportación en el terreno de hortalizas, berries, verduras. Por otra parte, sí tenemos un cambio en el tema del campo con producción de granos básicos. Lo ha expresado de repente usando la palabra autosuficiencia y otras veces usando el término de seguridad agroalimentaria. Lo que es un hecho es que vamos a ver un replanteamiento de la política de promoción o apoyo a la producción de granos básicos. Estoy pensando fundamentalmente maíz, pero probablemente también algunos cultivos que son muy relevantes, trigo, sorgo, porque en la lógica del nuevo gobierno, del próximo gobierno, es muy importante, por un lado, darle una forma de vida a productores que están en digamos, en la cadena de los granos básicos, pero por otra parte, a nivel macro,
porque es necesario tener una política que no coloque al país en riesgo de una crisis de seguridad alimentaria. Y este concepto, para los que son, digamos, muy ortodoxos, neoliberales, es absurdo, porque bueno, el mercado mundial siempre va a encontrar qué manera te provea. Si no es Estados Unidos, es Sudamérica, Ucrania o Rusia. Pero lo cierto es que casi cualquier país desarrollado tiene una política de seguridad agroalimentaria. No es en ese sentido una excentricidad. Yo diría, es un tema, a mí me parece que es correcto. Insisto, falta ver muchos de los detalles. Actualmente, ¿cuánto compramos al exterior de nuestros granos básicos? No estoy seguro el dato completo, pero prácticamente todo el consumo humano de maíz es importado, una buena parte del consumo animal. Sí tenemos o mantenemos una producción importante de maíz, tanto de maíz de alta productividad en zonas de Sinaloa, Sonora, pero tenemos muchísima producción con baja productividad en zonas tradicionales de cultivo. Estoy pensando Puebla, Oaxaca, etc. Y no es solo un asunto de números, es un asunto, si lo puedes ver, conceptuales. ¿Debemos dejar que con el mercado se resuelva esto o no? Yo creo que es correcto, estaría para mí dentro de lo bueno. Luego está el tema en el sector energético. ¿Cuál va a ser el papel del sector privado? ¿Cuál va a ser el papel de Pemex? Está claro que López Obrador no le gusta la reforma energética, pero también ha mandado mensajes de que va a ser pragmático y va a mantener la puerta abierta a la inversión privada. Del otro lado, ha mandado el mensaje de que apuesta por una reforma de Pemex importante, pero hay que decirlo en perspectiva, ha sido muy complicado reformar a Pemex. No va a ser el primer presidente que lo intenta, probablemente es el primero. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, Pemex se ha achicado, se ha vuelto obsoleta. Podemos decir si era inevitable o han sido malas decisiones, pero en cualquier caso, en este momento Pemex es más chica de lo que era y de alguna manera tiene señales de obsolescencia. López Obrador apuesta por revertir esa tendencia, volver a Pemex una empresa más vigorosa, que ya no piense tanto en achicarse, sino en ver oportunidades. Hablabas de las refinerías en tu plática. Con las refinerías se le ha dado muchísima promoción o difusión al tema de la gran refinería que se construiría en Tabasco. Tal cual está anunciada, me parece que no es una buena idea. Estamos hablando de una refinería que podría tardar en construirse más de 8 años y que tendría un costo gigantesco. Se habla de 150,000 millones de pesos. Del otro lado tenemos que las 6 grandes refinerías que tiene México, las 6 refinerías, las únicas, son refinerías que están literalmente cayéndose a pedazos. Están con una capacidad utilizada del 40%, o dicho de otra manera, 60% de la capacidad potencial no se está usando, por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque no han tenido ni el mantenimiento ni la inversión necesaria para mantenerse vivas. Si uno pudiera expresar, como cuando uno está viendo un partido de fútbol y dice, me gustaría que jugara diferente el equipo, yo creo que la prioridad debería ser poner en pie las refinerías, modernizarlas, hacerlas más eficientes, las 6 refinerías existentes, y una vez que concluyera ese proceso, ver si vale la pena la gran refinería. Del otro lado, yo creo que no estaría mal que hubiera incentivos para que hubiera refinerías privadas. ¿Cómo funciona el sistema de Texas? Texas tiene, si no recuerdo mal, alrededor de 150 refinerías. Son mucho más pequeñas, pero en algún sentido más eficientes y por supuesto son privadas. Y productivas. Nos quedan unos 5 minutos para acabar el programa. Has tocado temas fundamentales, el campo, la cuestión energética.
En términos globales, ¿cómo visualizas cómo nos va a ir con la economía? ¿Cómo visualizas cómo van las tendencias? Y cómo ves en este conjunto de medidas que ha anunciado el nuevo gobierno, ¿cómo ves que nos puede ir a los mexicanos en los próximos años? A ver, una sorpresa positiva ha sido que los mercados ven con optimismo el nuevo gobierno. Esto se expresa fundamentalmente en el comportamiento del tipo de cambio. El tipo de cambio estuvo muy nervioso, tipo de cambio del peso frente al dólar, estuvo muy nervioso en el mes de mayo. El punto más delicado fue el 15 de mayo. Llegó a estar casi pegando los 21, 20.70, 20.80 por dólar. A partir de eso, los mercados empezaron a tomar no sé si con filosofía, pero sí con calma, el posible triunfo de López Obrador. El tipo de cambio se empezó a revalorar. Estamos en este momento instalados en una especie de rango donde el peso difícilmente baja de los 18.60, pero también difícilmente sube de los 19.50. Eso refleja que sigue entrando dinero a México o que no está saliendo dinero de México. Refleja confianza tanto de los inversionistas extranjeros como de inversionistas nacionales. Obviamente el tipo de cambio no es la única variable que cuenta en México. Para mí las grandes incógnitas tienen que ver con qué capacidad va a tener para instrumentar algunos de los planes que quiere, qué capacidad va a tener, por ejemplo, para impulsar el desarrollo del sur-sureste, qué capacidad va a tener para revitalizar la producción de granos básicos, para reformar Pemex, para hacer más eficiente el gobierno, y por otra parte, cómo va a ser la relación entre gobierno e iniciativa privada. No me refiero solo a grandes empresarios, sino cuál es el plan, cuál es la visión que hay desde el gobierno para empresas extranjeras, para pymes, por decir algo, para nuevas actividades, para emprendedores o startups. Las pymes son las pequeñas, medianas empresas. Y startups, normalmente son pymes, pero uno habla de startups para empresas que nacen con una vocación de uso tecnológico, de innovación. Todavía no hay una política detallada, más bien anuncios detallados de cómo sería la política en relación a empresarios, pero me parece que es relevante. Y también hay un mensaje muy claro va a ser un gobierno que va a buscar mejorar los salarios, en particular el salario mínimo. Y yo digo, mi visión es imposible no estar de acuerdo con mejorar el salario mínimo en México, pero lo más importante es que la estrategia para mejorar el salario mínimo sea sostenible. El nivel que tiene en este momento es un nivel vergonzoso. Tenemos uno de los 3 salarios mínimos más bajos de América Latina. Estamos compitiendo con El Salvador. Venezuela no lo debemos tomar en cuenta por toda la crisis que hay, pero el salario mínimo en México es 3 o 4 veces menor que el salario mínimo en Argentina o en Uruguay o en Chile. Terrible, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo del mercado interno, ¿no? Fortalecimiento del mercado interno. Una buena política en términos de impulso del salario mínimo a la larga se traduciría en un mercado interno más vigoroso. La explicación es muy simple. Los economistas hablan de propensión marginal al consumo. Es una persona que gana el mínimo, prácticamente cualquier peso adicional que gane lo va a gastar y puede dinamizar sectores, agroalimentario, del vestido, incluso algunas cuestiones de consumo, digamos como de electrónicos o calzado. En buena medida, yo diría, tenemos razones para simultáneamente estar optimistas y cautelosos. ¿Cómo podemos hacer para que el optimismo supere a la cautela? Pues dependerá en este momento del gobierno, pero después de la sociedad. Pues yo quiero agradecerle mucho a Luis Miguel que ha estado aquí con nosotros, aquí en Durango.
expresando todas estas opiniones que yo creo que son muy interesantes, muy ricas acerca de lo que nos espera y también lo que todos tenemos que hacer cada quien en nuestra trinchera para que el optimismo venza a los miedos y las cautelas. Muchas gracias, Luis Miguel, y muchas gracias a ustedes por atendernos aquí en España TV. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Esto fue Armando Diálogos. Muchas gracias.